orbe a la ciudad y al mundo. Buenas, buenas. Don David Zuluaga. Qué bueno, Octavio, ¿qué ha ¿Qué habido? pasa, pues, compañero? ¿Todo bien o no? Todo bien, todo marchando. Capítulo número 5, episodio 5. Imagínese, hombre, Ya nos podemos retirar. ya tenemos tantos capítulos como pelagatos teníamos al principio. Claro, entonces ya cada uno de nuestros estimados pelagatos pueden escoger el que más les guste y ese es el que les toca en la repartición de Sí, bienes. aunque han aparecido ya varios que están compitiendo por el título de sexto pelagato, cosa que me alegra mucho, Exactamente. me honra mucho. Ahí parece ser que hay un sexto. Yo voy a saludar. ¿Usted no le gusta saludar? Para mí es que me encanta porque me siento como un locutor. Ah, eso me parece una maravilla. Entonces tengo 3. Tengo a Haifa en Nueva York, a Felipe, que además lo escucha siempre con su novio, Fernando. Pero eso se cuenta por uno. Y Felipe y Catalina en la vereda La Suiza, en Pereira. Y usted acuerda que como en el episodio 1-2, yo dije, de pronto por ahí una señora en Neira, en una vereda en Neira, nos puede estar escuchando. No me ¿Y diga cómo le que pasa a usted tenemos que hay una señora audiencia en en Neira que nos Neira. escucha? No ¿Ah? puede ser, ¿cómo llama la señora? Bueno. Se llama María C. Giraldo. Doña María María C. Carolina Giraldo. Sí. Y ella, entonces nos escribe y nos dice, pues me sentí muy identificada porque aquí está la señora en la vereda de Neira. Para que vea usted, pues. Maravilloso. Es decir, cumplimos uno de nuestros dos propósitos estructurales. El segundo, que creo que salió a flote en el capítulo anterior, es lograr que Shakira nos escuche algún día, ya que hizo un curso de filosofía en la Universidad de Pensilvania. Aclaro, Pensilvania, Estados Unidos, no No Pensilvania Pensilvania Caldas, Caldas. pero ya que hizo el curso de filosofía, a ver si de pronto un día se anima a seguir Bueno, en sus estudios filosóficos entonces un con saludo a Shakira. Pues, doña Shakira, buenas Doña tardes. Shakira, una, un feliz fin de semana, que mi Dios le pague. ¿Por qué? No sé, pero que mi Dios le pague. Y que saluda al señor Piqué, que muchos saludos. A Don Piqué, le Bien, gusta más que le digan Don. don Don Piqué. Piqué. Sí, Don Piqué. Eh, primer dato inútil pero divertido rápidamente. Podcast. Significa, es digamos como una conjunción entre el iPod. ¿Usted acuerda del iPod o no? Claro, Que fue el último, yo diría que el iPod fue como la última versión exitosa del Walkman. claro, Y ahí ya murió porque del reproductor musical que era únicamente reproductor musical. exactamente, ya después de eso todo quedó incluido en lo mismo, pero como independiente, el iPod yo creo que sí fue el último. Y Entonces, entonces de ahí el viene el pod. podcast, entonces de ahí viene el pod. Y el cast viene de broadcasting, transmisión en inglés. A ver, pues. Eso lo empezó a usar un periodista, que tengo el nombre, pero ¿para qué vamos a ver el nombre del periodista? Y nadie se va a acordar, pero fue un periodista en Inglaterra, del diario The Guardian, que fue el primero que usó el término, pero el desarrollo empezó por ahí en el año 2000. Pero como es un dato inútil pero divertido, hasta ahí ya fue la cosa. Bueno, pues muy bien. Tiene mucho sentido, pero no tenía yo ni idea. Muchas gracias, Entonces, Octi. bueno, ahí está pues la propina voluntaria, compañero. Se la doy Y, cuando logré asestar un éxito en una conversación de cóctel compartiendo este dato inútil pero divertido. sí. Ese fue como un comediante que me gusta mucho. Y el man decía, vea, hay una solución para cuando usted necesite hablar en público y necesite parecer interesante y es vea documentales, porque así la gente va a querer que usted lee. Está Y me buena puse a la, pensar y de toda la razón. está buena la Entonces sugerencia. así pueden ser nuestros datos inútiles pero divertidos. Cuando usted lo logre meter por ahí en un cóctel o en un cumpleaños, una primera comunión, entonces ahí ya dice, o Le por lo menos pago su cite la fuente, propina. alguna cosa. No, le pago sus regalías. Me parece perfecto. Eso me sonó jugoso. Entonces hoy vamos a hacer un experimento, ¿sí o no, David? Sí, hoy vamos a hacer una cosa un poquito distinta, un poquito distinta. Que además, digamos, la idea del experimento radica sobre todo en que los últimos, o más bien los primeros capítulos que hemos hecho hasta ahora, pues han sido ciertamente densos y complejos. Entonces queremos hacer algo distinto para descansar un poco, pues como la temática. Antes de eso sí decirle que los dos amigos pues con los que conversé quieren segunda parte del episodio del nacionalismo. ¿Ok? Hay otros dos que quieren segunda parte pues de todo el tema del imperativo categórico y sin duda alguna pues volveremos eh, a esos temas en el futuro. Pero hoy pues vamos a hacer una cosa distinta. Vamos por primera vez nosotros dos a intentar darle una perspectiva filosófica al arte desde un género que a mí me gusta mucho, pero poco yo suelo leer y es la poesía, Sí, que en cambio señor. a usted sí le gusta mucho más.
y Me gusta lee mucho, sí. más poesía que yo, sin duda alguna. Sí, Y hoy entonces vamos a vamos, coger un escritor que a usted le gusta mucho, ¿cierto? sí, Jorge Luis Que es Borges. el señor Borges, un poema que se llama Rosas, que cuando usted me lo presentó y me dijo el título, yo pensaba que me iba a encontrar pues con una declaración de amor. Jamás me imaginé que ese Rosas venía era del apellido de un dictador argentino. Sí, señor, Juan Manuel de Rosas. Exactamente. Eso me Sí, sorprendió bastante cuando usted me echó la historia. sí, vamos, este experimento tiene yo creo dos propósitos. Nosotros no estamos haciendo esto para banalizar la filosofía, pero somos conscientes de que las descargas de profundidad pues a veces las aguanta uno hasta cierto punto, pero necesita ciertas pausas. Entonces vamos a hacer de este capítulo una especie de pausa, sin sacrificar nuestro interés que es primordialmente filosófico. Ni usted ni yo somos poetas ni somos críticos literarios, pero en la literatura, en el arte en general, hay unas oportunidades extraordinarias para la buena reflexión filosófica. Y no se trata simplemente de utilizarlas como excusas. ¿Sí? Cualquier cosa puede ser una excusa para filosofar, ¿sí? Cualquier cosa puede serlo. Pero se trata de pensar con un poeta y tratar, ya que no puede uno en el verso, de traducirlo, si se quiere, a ciertas preguntas y a ciertas formas de contestar esas preguntas que tienen su propia vida en la tradición filosófica. Es un poco el ejercicio que vamos a hacer hoy. Exactamente. Que ahorita cuando usted decía cualquier pregunta sirve para la reflexión filosófica, me acordé de el pasado domingo cuando estábamos usted y yo hablando para otra cosa, que citó usted un filósofo, que ahorita usted me va a decir cómo es que se llama, porque ya olvidé el nombre, pero que decía que el resumen o la mejor descripción de la filosofía moderna es una colección de notas de pie de página a la obra de Platón. Es Eso me pareció correcto. espectacular. Eso lo decía Alfred Norton Whitehead y lo decía no solo de la filosofía moderna, lo decía de toda la historia de la De toda la filosofía. historia de la filosofía. Sí, 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 Pero eso es sí. una berraquera. Que yo soy bien malo para grabarme frases textuales, pues, pero esa me llamó mucho la atención. Sí. Entonces, Bueno, le propongo pues entonces una cosa. Empecemos a desmenuzar ese poema. Eh, Cuando yo lo leí por primera vez, como que hubo párrafos que instantáneamente me llamaron mucho la atención, pero sí, podemos leer uno de los últimos, uno del principio, y ahí vamos viendo a ver cómo nos va. sí. Y al final de esta grabación, para el que tenga interés, vamos a leerlo completo. Es un poema breve, yo creo que nos tarda de pronto 2 minutos larguitos leyéndolo completo, pero vamos a hacer eso al final y más bien arranquemos por lo que a usted le interesó del poema. ¿Qué le gustó? ¿Qué lo cautivó? Vea, pues para yo serle completamente honesto, cuando leo el título, Rosas, usted me dice que Rosas era este Rosas. Entonces, lo primero que me llamó la atención, o lo primero que yo quería saber, era la mención de él y de qué manera lo iba a hacer Borges. Entonces, me voy a echar aquí estas tres líneas y a partir de eso arrancamos. Dice Sí, por aquí el poema: no sé si Rosas fue solo un ávido puñal, como los abuelos decían. Eso ya me parece a mí espectacular. Creo que sí. fue como tú y yo, un hecho entre los hechos, que vivió en la zozobra cotidiana y dirigió, para exaltaciones y penas, la incertidumbre de otros. Imagínese usted. Golazo. Pues es que Borges es un golazo todo él, en todas sus dimensiones y facetas. No, voy a tener que contenerme para que esto no se degenere en una apología Yo sé, penosa ese es de un buen, Borges. como experiencia personal, es un muy buen Sí, desafío para usted. vamos a ver si soy capaz. Mm, Vale la pena para efectos de contexto recordar que este poema Rosas, o precisar que este poema Rosas sobre Juan Manuel de Rosas, eh, que fue en efecto el gran caudillo de la Confederación Argentina eh, en la década de 1830, 1840, aparece en el libro Fervor de Buenos Aires, de Borges, de 1923. que le voy a decir Entonces, una cosa, yo pues no sabía que existía este señor. Y es ¿cuál? más, ¿Rosas o...? Sí, ni Rosas. Rosas ni la dictadura ni en esa época. Esa es una historia larga, pero para no irnos Sí. por allá, lo menciono simplemente para que si, seamos conscientes de que si este poema ya es un golazo, ¿cómo Ujú. habrían de ser los que vendrían después de este? Porque este es el primer libro de poesía de Borges, el primero de sus libros de poesía. Pero mire, eso que usted dice a mí me causa enorme impresión este poema. No sé si Rosas fue solo un ávido puñal como los abuelos decían, creo que fue como tú y yo, un hecho entre los hechos. Es decir,
Borges nos obliga a pensar en un tipo como Rosas, que para efectos de esta conversación puede ser cualquier gran figura de la historia y cualquier gran caudillo. Sin Nos duda obliga a alguna. pensarlo como individuo y no como un gran fenómeno histórico. Y eso me hace a mí pensar en una cosa que decía Hegel que era muy interesante. Hegel tenía gran admiración por Napoleón y le sacaba la piedra que la gente hablara mal de Napoleón. Entonces ¿Qué había gente decía que Hegel? decía que Napoleón era esto o aquello, que tenía un delirio de grandeza y que era un narcisista y que era un tipo antipático y además que tenía una mano enferma y deforme y que por eso era que se la ponía dentro de la solapa del vestido. Y cuentos, digamos, el anecdotario del Napoleón como persona. Sí. Y Hegel siempre contestaba a ese tipo de acusaciones o señalamientos que le parecían minúsculos. Decía, ningún hombre es un héroe para su valet de chambre, es decir, para el que lo atiende y lo viste en sus aposentos. Ningún hombre es un héroe para quien es un testigo de excepción de su intimidad y su cotidianidad. Como quien dice que sobre estas grandes figuras de la historia existen dos perspectivas posibles. Una, digámoslo así, desde arriba, desde la historia, donde se nos presentan como fuerzas de la naturaleza, casi como fuerzas de la historia en sí mismas. Napoleón, pues en Europa y en el contexto de este poema y de la historia argentina, no es del todo despreciable la analogía con Rosas, un fenómeno político que dio forma a la Argentina y que era una fuerza de la naturaleza en el ámbito de los asuntos humanos. Pero Borges aquí nos obliga a pensarlo precisamente como Hegel se imaginaba que se pensaba Napoleón desde la perspectiva de su valet de chambre. Nos obliga a pensar en Rosas como un hecho entre los hechos, como una persona como usted o como yo. Hecho entre los hechos, además, me parece a mí que es una forma de Borges tal vez de sugerir la idea de que Rosas, la persona de Rosas, Juan Manuel de Rosas, es de poca trascendencia. Juan Manuel de Rosas ocupaba un rol que bien habría podido ocupar otro, como hecho entre los hechos, como si la Exacto. cadena de los eventos de la historia tuviera vida propia y lo que los Ajá. individuos son es accidentes para la manifestación de esa cadena de la historia en su lógica inextricable y en su avanzar irremediable. O sea, casi que como que desde esa perspectiva valdría sí, sería válido pensar que en esa época Argentina necesitaba un Rosas y que pudo haber sido él como fue, pero pudo haber sido cualquier otro, pero Sí, iba a haber alguna figura como esa, exacto. porque los momentos históricos o los hechos históricos de ese momento en la coyuntura argentina pues daban para que apareciera alguien así. Exactamente. Ok. Y esta, de hecho, es una de las grandes polémicas de la filosofía de la historia, que entre otras cosas es una disciplina que se ha casi acabado en el mundo contemporáneo. Hoy en día, la gran mayoría de filósofos creen que la idea de una filosofía de la historia no tiene ningún sentido, que no es un despropósito en sí mismo. Pero de hecho, la filosofía de la historia fue muy importante en el desarrollo intelectual de Occidente, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, y principios del XX, pero especialmente en el siglo XIX. Y básicamente había una discusión en torno a la idea de que la historia tiene una trayectoria o tiene un camino que es más o menos racionalmente cognoscible, porque marcha rumbo a un destino determinado. Ok. Y esta filosofía de la historia tiene muchas manifestaciones, Octavio. Esta es de las discusiones filosóficas que más ha impactado la vida de millones y millones de personas en el siglo XX. Porque claro, uno de los grandes defensores de la filosofía de la historia, y en una versión muy específica, era Karl Marx. Marx decía, claro que la filosofía de la historia nos da pistas, señales, de hecho, muy certeras de la trayectoria racional del acontecer humano históricamente hablando. Yo le Las, interrumpo aquí porque es que tengo la palabra ahí sumándome y es, cuando usted dice cognoscible, ¿yo también puedo decir predecible o no? De hecho, sí. De Ok. hecho, sí, porque al decir que la filosofía de la historia es cognoscible, es decir, que Ujú. podemos saberla o entenderla, en últimas, eso lo que significa es que al entender y desentrañar su trayectoria tenemos cierta capacidad predictiva o predictoria. No tanto de qué va a ocurrir mañana o la semana entrante o el siguiente mes,
pero a grandísimos rasgos qué va a ocurrir en el futuro. Entonces usted lee, por ejemplo, el manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels y dicen, entre otras cosas, que el camino inevitable de la historia humana desemboca en el comunismo, pasando por varias etapas, pasando por una etapa de auge y expansión del capitalismo, pasando por un momento de crisis del sistema capitalista que deriva en la temporal dictadura del proletariado, pero que en últimas conduce al régimen auténticamente comunista. Esa es una filosofía de la historia, que dice, oiga, mire, la trayectoria de los fenómenos humanos, que es una sucesión de hechos entre los hechos, para utilizar las palabras de Borges, va a ocurrir, ocurre inexorablemente, ocurre con la misma fuerza de la necesidad de la razón y de la lógica, y por lo tanto los individuos son, digamos, accidentes, instrumentos meramente para producir aquellos resultados que son inevitables en esa concatenación de hechos históricos. Vuelvo a Borges. No sé si Rosas es un hecho entre los hechos y poco más, como hubiera podido serlo alguien más, necesitándose era que alguien cumpliera ese rol, más que necesitándose a la persona de Juan Manuel de Rosas. Fíjese usted cómo en unas breves líneas de Borges encuentra uno campo tan fértil Sí. para divariar e irse uno por las ramas tan fácilmente. Échese otro usted. ¿Qué línea le gusta ahí para que sigamos con esa dinámica? A mí me encanta la sección que precede a la que usted señaló y dice así: Sí. hoy el olvido borra su censo de muertes, porque son venales las muertes y las pensamos como parte del tiempo, esa inmortalidad infatigable que anonada con silenciosa culpa las razas y en cuya herida siempre abierta, que el último Dios habrá de restañar el último día, cabe toda la sangre derramada. Esas tres palabritas, esa inmortalidad infatigable. ¿Cómo le parece? Esto tiene de todo, pues aquí nos Mm. podríamos quedar varios Ah, no. capítulos, pero Mm. el olvido Aquí nos borra va a ir su... peor que en el nacionalismo. Sí, no fue porque en el Ya nacionalismo. vi, Este ya vi, es que ya va a vi. ser un capítulo breve. Vamos a ver qué tan Ajá. breve. Hoy el olvido borra su censo de muertes. Los muertos existen tanto como capaces somos de recordarlos y de recordarlos por su nombre. Qué vaina jodida. ¿Ah? Mm. Sí, es tan Sobre todo porque es interesante. que Diga, ese deseo tan humano de ser inmortal en muchas formas, total, total. ¿Se acuerda pero es cuando casi hablábamos? como que un propósito de vida, pues. Claro, ¿se acuerda cuando hablábamos de Fichte la semana pasada en el contexto del nacionalismo? Y Fichte decía, la memoria colectiva de la nación es el único vehículo posible de la inmortalidad del hombre en la tierra. Pero es una inmortalidad medio escuálida, ¿no? Porque es una inmortalidad con nombre propio solamente para los grandes genios que dan forma de un plumazo a la psiquis nacional, si se quiere. Claro, porque usted imagínese Y el resto, y el resto de los exactamente, anónimos, ¿qué ¿cuántos, inmortalidad es esa? cuántos, entre comillas, inmortales hubo en cada época de la historia que hoy, pues es No, que no pues por tenemos ni la Dios, más mínima idea? ninguna, Pero que ninguna. se fueron a la tumba plenamente convencidos de, puta, la hice, pues ahora sí. Claro. Pero además piensa uno en incluso aquellos que serían recordados por siempre con nombre propio, despreciando esta idea de la supuesta inmortalidad en la memoria de los vivos. ¿Cuál es ese pasaje tan memorable de la Odisea en la que Ulises u Odiseo desciende al infierno, al Hades en realidad, y se encuentra con Aquiles, puta, el gran héroe de la Iliada, de quien todavía todos estamos hablando? O sea, si a alguien le ha ido bien en el negocio de De la permanecer inmortal inmortalidad, en la memoria de los vivos, es Aquiles, ¿no? sí. Y baja Ulises a conversar con Aquiles y Aquiles le dice, mire, yo preferiría siempre ser un chiflamicas en vida y en la tierra que ser el rey de todos los muertos y vivir en la memoria de otros. ¿Verdad que de todo hay, ¿no? De todo hay. Hay el que sabe
que no sobrevivirá en la memoria con nombre propio, que sobrevivirá como uno más en la masa amorfa de quienes han sido y ya no son, pero aún así le parece aquello justificable y sí le parece alguna forma satisfactoria de eternidad en la tierra, como hay el que, como Aquiles, sabe que sobrevivirá con nombre, y no solo con nombre, con vida, obra y milagros en la pluma del bardo y en la memoria de Occidente, y aún así le parece absolutamente insuficiente. ¿Y cómo puede uno explicar ese deseo de inmortalidad desde la filosofía, David? Bueno, pues porque pues esto lo han dicho tantos y con tanta razón, pues la mortalidad es una característica que nos define muy fundamentalmente. De hecho, no es la mortalidad define a toda criatura viva. Lo que nos define es la conciencia de la mortalidad. Ok. Eso, digamos, es imposible imaginar la existencia humana en abstracción de la conciencia de la mortalidad. La idea de un ser humano inmortal no es una idea de un ser humano, es una idea de otro tipo de criatura completamente diferente. Porque la experiencia humana en todas sus dimensiones solamente es lo que es a partir, entre otras cosas, pero a partir en grandísima medida de la conciencia de la mortalidad. ¿Sí? Pero además, qué mensaje tan fuerte que nos da este poema. Yo me imagino cómo será leer estos versos de Borges 300, 400, 1000 años después de que los hubiera publicado, cuando dice que en la herida del tiempo caben todos los muertos. Allá van a ver. Ujú. Y claro, son tantos que se van volviendo insignificantes e irrelevantes. Si algún día nadie se interesará por saber quién era Juan Manuel de Rosas, aunque yo quisiera creer que más de uno se interesará por saber quién era Jorge Luis Borges. Tiene más derecho a la memoria Borges que Rosas, A permanecer, sí. pero Pero vaya usted a saber. claro, Porque es que cuando usted lo pone en esos términos, no estamos hablando de 50 años, estamos hablando de 2 o 3 siglos. bueno, pero por lo menos para Mm. los que creemos que Borges es un auténtico coloso del ingenio humano y de la belleza eh, de las palabras, pues 1000 años yo creo que lo sobrevive. Pero mire, este problema de la relación entre el paso del tiempo y la adopción de una perspectiva histórica desde donde todo parece tan insignificante, tan irrelevante, mire usted cómo conecta con los versos finales de lo que dice Borges. Ya Dios lo habrá olvidado, y es menos una injuria que una piedad demorar su infinita disolución con limosnas de odio. Mm. Yo creo que esto es Borges teniendo un momento de, de tensión, de contradicción. Rosas, Pero el, quiero preguntarle esto. O sea, este poema casi que es como una absolución por parte de Borges a Rosas, ¿o qué? no, es que ese es el problema que conduce a estos últimos versos, creo yo, Ajá. que a medida que los va escribiendo y va diciendo, ya en la casa se habla de Rosas como un fenómeno distante, no sé si Rosas fue solo una vida opinial, como los abuelos decían, ya no lo dicen ni los padres, ciertamente no lo dice él. Habla de esta herida del tiempo en la que todo cabe. Dice que es famosamente infame y que su nombre fue desolación en las casas, ya no lo es. Todo el poema es una oda al olvido de Rosas, con la gran paradoja de que hoy la mayor justificación de la pervivencia de Rosas en la memoria, por lo menos en el universo del poeta mientras está escribiendo, es el poema mismo. Es Mm. decir, está Borges deshaciendo aquello que dice que le está ocurriendo a Rosas. Rosas está poco a poco deshaciéndose en el olvido de su familia y aquí está Borges escribiendo un poema al respecto, Mm. con lo cual deshace el olvidar de Rosas. Claro, Y sin por duda eso yo creo alguna. que termina siendo un poquito una catarsis de esa realización de los propósitos contradictorios del poema. Ya Dios lo habrá olvidado. Ahora, Borges no lo ha olvidado, ¿no? No Ya lo Dios lo habrá y, olvidado. y se la pongo pues más difícil. Y ahora yo que no lo conocía, pues ya no lo Ahora olvido usted porque lo lo acabo de conoce, conocer por, a por usted nunca texto. se le va a olvidar Juan Manuel de Rosas. Dice, ya Vea. Dios lo habrá olvidado. Y es menos una injuria que una piedad. Es decir, entonces Borges, el bondadoso,
demorar su infinita disolución con limosnas de odio. ¿Tenía usted dudas de que este poema estaba motivado por el odio? Pues ahí la tiene. Esta no es una apología de Rosas. Esto es un demorar su infinita disolución con limosnas de odio. Pero es A demorarla al fin y al cabo. cuentagotas. Sí, Sí, señor. sí, 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 sí. Bueno, hay que hacer la aclaración, pues si nos están escuchando, si todavía nuestra amiga Natalia nos está escuchando en Rosario, pues que no están, ella lo va a entender perfectamente, pero pues no estamos hablando de las dictaduras argentinas como caso particular, sino de el No, poema de Borges, aquí y sí que que quien quiera hacerle pues puede hacer copy-paste y eso le cae en cualquier hombre, parte. el genio de Borges habría podido nacer donde le viniera en gana. Ojalá, Totalmente. ojalá en cualquier caso en un país de habla hispana para que nos legara a los hispanohablantes la belleza de su pluma. Y habría escrito del tiranillo de ocasión según el país de interés. Tal cual. Esto no es a propósito de Rosas. Ujú. Esto es a propósito de la gran paradoja de que ciertos infames merecen el olvido y somos incapaces de olvidarlos. Y recordando todo el daño que hicieron, casi que entramos en el juego que seguramente habrían deseado, el de su Claro, eterna recordación. claro Eso que es lo que le sí. está pasando a Borges. Eso es lo que le está pasando al Borges joven que en 1923 escribe estos versos. Y esto mucho antes de que existiera el fenómeno tan importante y tan contemporáneo de lo que se llama la política de la memoria, pues que es un fenómeno, puedo estar equivocado, pero realmente es un fenómeno posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es cuando con ocasión del Holocausto eh, surge un empeño colectivo de la humanidad por no olvidar ciertas cosas, por Que ahí la pregunta con luchar. lo que estamos hablando nosotros es ¿hasta cuándo se puede Bueno, lograr eso? es que ahí es donde la cosa se enreda. Casi que ese tema de never forget, ¿no? Always remember, nunca Ujú. olvidar, siempre recordar. Es tratar de luchar con todo esto que está diciendo Borges, que le ocurre a Rosas, con esa disolución de la inmortalidad infatigable del tiempo. Y los museos son nuestro esfuerzo, sobre todo los museos de la memoria, son nuestro intento colectivo e institucional de luchar exactamente contra esto. Y luego el problema se vuelve, y entonces, ¿qué es lo que hay que recordar? Porque una cosa son los hechos y otra cosa son las memorias de los hechos. Y toda memoria es un acto interpretativo. Totalmente. Y todo acto interpretativo es susceptible de crítica, de cuestionamiento, de posible falsedad o posible deformación de los hechos. Y además es terreno fértil para la disputa política. Por eso el término de la política de la memoria. Porque el cómo recordar es en muchas sociedades del mundo hoy uno de los planos en los que se libran las más álgidas batallas políticas y de una sociedad. Mire otra vez lo que decía Borges, el tiempo, esa inmortalidad infatigable que anonada con silenciosa culpa a las razas. Sociedades enteras que tienen que de una forma u otra administrar la silenciosa culpa de su propia historia. A veces lo hacen olvidándola, no hablando de ella. A veces lo hacen recordándola compulsivamente, rememorándola a cada oportunidad. Y eso pues es un poco como las personas, cada Con quien esa administra esperanza de volver a un estado mejor en el que o se de, encontró la cosa. o de volver a un estado de inocencia. Tal vez después de ciertas generaciones, después de que pase el tiempo, de que recordemos con esfuerzo ciertas cosas, de que haya algún acto de contrición y un verdadero propósito de enmienda, a lo mejor recobramos la inocencia perdida y original. Porque esto además tiene todo que ver con otro problema filosófico muy importante, y es el problema de la relación moral entre las generaciones. Esto es un dilema muy complejo. ¿Qué Claro, tanto nosotros cargamos con la responsabilidad de la inmoralidad y a veces la atrocidad
de nuestros predecesores, de nuestros ancestros. Y si es cierto que hay alguna culpa o alguna responsabilidad, ¿de qué tipo es? ¿Se acuerda que cuando hablábamos del nacionalismo y el patriotismo, señalábamos que uno de los grandes problemas filosóficos para justificarlos es la idea de que uno pueda tener obligaciones o deberes que no son fruto de sus propias decisiones? Sí. Pues este es otro ejemplo y sí que muy importante. Y escálelo usted con la relación entre las generaciones y luego la actual con el entorno. Claro, claro, porque entonces no es solamente cómo hay o parece haber ciertos ¿Qué deberes o recibo sino que va a ciertas... entregar? Exactamente, Ujú. exactamente. Y la relación moral entre las generaciones tiene la gran anormalidad de que es unidireccional, ¿cierto? O sea, no Sí, hay nada que yo pueda hacer en relación con mis antepasados. Ellos ya están muertos, ya se fueron, ya estuvo. chuleados. Se parece, voy a decir una vaina un poquito atroz, pero se parece un poco a la unidireccionalidad de la relación de los seres humanos con los animales, sobre la cual algún día tendremos que hacer un capítulo, ¿cierto? Cuando yo me enfrento a un tigre, Sí. la única pregunta moral es cómo debo yo tratar al tigre. Nadie se pregunta cómo debe el tigre tratarme a mí. Pues esa pregunta no tiene ningún sentido, ¿cierto? Y nadie censuraría moralmente al tigre porque me lance un arañazo, ¿sí? Algo similar, O alguito distinto, más. o algo más. Algo similar, aunque distinto, ocurre en la relación entre las generaciones. La única pregunta es qué carajos hago yo con el legado casi siempre moralmente problemático, teñido, que recibo de mis antepasados. No cabe la pregunta de qué pueden hacer ellos conmigo por sustracción de materia. Ujú. Tal cual. Oiga, Vea, este ejercicio ha resultado más fértil de lo que yo pensaba, quiero decirle. yo pienso exactamente lo mismo. Y le voy a confesar un secreto propósito que yo tenía con esto, que no se lo había contado a ¿Cuál es? usted. Yo espero que cuando María Cristina oiga este capítulo, por fin logre recordar el nombre de Jorge Luis Borges. Porque usted no No, sé si usted sabe no, este cuento, de la vez que fuimos María Cristina y yo a comer, tal vez fue la primera vez que salimos a cenar juntos, la misma vez cuando me dijo que no le gustaban los filósofos. Entonces yo le pregunté que si le gustaba la literatura, me dijo que sí, que mucho, y le pregunté si le gustaba la poesía. Y me dijo que en algo, que no había leído mucho, pero que le encantaba un poema que se llama Me gustas cuando callas porque estás como ausente, de Jorge Luis Borges. Ante lo cual, pues yo casi me atoro para y estaban comiendo tratar. pescado. Estábamos comiendo pescado, menos mal el mío no tenía Dios de capaz. espinas. Puta, menos mal no tenía espinas y yo hice un esfuerzo por sacar de mí lo más decente posible para voltearme a decirle, me encanta que te guste ese poema. El de Neruda, me imagino que es el que te refieres. Y que, venga, pero es que aquí, Mucha aquí gracia, se me mucha acaba de gracia que haya ocurrir, vuelto a salir conmigo, ¿no? se me acaba de ocurrir es la idea de otro podcast, pues porque es que el terreno no era fértil entonces en la primera cita. ¿O qué? No, no, es que el logro mío no es tanto que María Cristina se haya enamorado de mí, sino que haya salido a la segunda cita. Ese es el verdadero logro. Claro, La historia de porque es éxito que, mía es esa. sí, porque es que es decir, no, es decir, me estoy imaginando un poco de cosas ahí y eso, pues como para que Mara Cristina hubiera querido salir de ahí en la segunda. eh, No, es que muy pero no nos vamos a decir aventada. mentiras, para que usted también hubiera querido salir en la segunda. O sea, es una cosa ahí también, esa sí es bidireccional. No, Yo sabe que aquí siendo no, pues sabe que ¿por qué no. no? Sabe que no, porque a mí me parece absolutamente irrelevante que una persona recuerde o no recuerde el nombre de un autor o de algún libro. Eso me parece tan absolutamente Eso era secundario. exactamente lo que yo le quería sacar que usted dijera en este momento, porque yo por supuesto que la historia me la sé. Y es que evidentemente esto no tiene nada que ver ni con Borges ni con lo que estamos hablando, pero es un gran paréntesis, me disculpan y demás. Para mí cuando me contaron esa historia, mi conclusión es, uno cuando está en el ejercicio de buscar pareja y demás, se manda unas reflexiones tan pendejas en donde pone en riesgo cosas súper bonitas Sí. y, y significativas, como la relación de ustedes dos que yo conozco, la hubiera podido uno mandar al traste por semejante pendejada. Hágame el favor, yo es que ¿Sí? por reivindicar la memoria, además de quién, porque es que si además si estuviera escribiéndole un poema flojo a Borges, pues claro, tendría que yo haber salido en defensa de la memoria de Jorge Luis, pero estaba confundiendo entre dos colosos, está bien,
Más huevón yo que me puse a corregir sin ninguna No, y necesidad. así Eso me hubiera pasa por confundido a sapo. Borges con cualquier otro que no fuera Coloso. De No, verdad, ahí ¿cuál es el sí ya. problema? Ay, pero ahí Sí, ya se me va a no. mí poniendo como más Sí. complicado. Si hubiera un poema de Octavio Mesa, que lo hubieran confundido usted ahí. Octavio Mesa, para los que no saben quién es, porque ese sí es bastante local, es un cantante de música popular carrilera colombiano. Ese sí que es filósofo. QEPD. Ay, hombre, sí. Oiga, volvamos. Creo que volvimos a nuestro origen. Este capítulo además se me parece mucho al de Sócrates, pero tiene un poco no, tiene estructura, tiene un orden mucho más claro que del que carece ese episodio. Pero sí volvamos porque me quedaron sonando dos cosas. Cuando usted menciona la filosofía de la historia, me dice también que ha perdido vigencia. Entonces quiero saber por qué y si hay algo que la Sí, reemplazó, ¿vale? esa es una gran pregunta. La filosofía, la historia, digamos que tuvo su auge en la generación de Hegel y de Fichte y de los alemanes poskantianos. Tuvo un nuevo resurgir para los siglos XIX y XX, sobre todo en manos de Marx. No es una exageración decir que la Unión Soviética debía su existencia en buena medida a la profunda convicción de tantos de que la filosofía de la historia de Marx era una verdad casi tan sólida como el principio lógico de la no contradicción. ¿Qué es lo que pasa? Que para uno creer que existe un proyecto válido como el de la filosofía de la historia, uno de entrada tiene que pensar que hay razones para atribuirle inteligibilidad a la trayectoria de la historia en sí misma. Uno tiene que pensar que hay formas de determinar cuál es, digamos, el puerto de llegada de la humanidad. Y tiene uno que creer también que a pesar de que los hechos que ocurren en la historia son en últimas, en su último análisis, consecuencias de las acciones individuales de un cúmulo enorme de personas, uno tiene que pensar que a pesar de eso, tienen como una macro-racionalidad por encima de las personas. Y la filosofía contemporánea es profundamente escéptica de esas dos ideas, de la idea de que hay un, un punto hacia el cual la historia humana se conduce inexorablemente. Y es muy escéptica también de la idea de que haya una macro-racionalidad en la forma como la humanidad colectivamente marcha hacia ese punto. De nuevo, por encima de los vaivenes de la conducta individual. Entonces, esas dos ideas, que son casi presupuestos de la filosofía de la historia, ni siquiera son tesis dentro de la filosofía de la historia, son puntos de partida para hacer filosofía de la historia, a la mayoría de los filósofos les parece hoy en día, y yo creo que con algo de razón, con bastante razón, que son muy difíciles de justificar, si no injustificables. Estas dos tesis eran más fáciles de asimilar en periodos de la historia, primero, donde la sensación del progreso inatajable era avasalladora, ¿sí? Estamos hablando del siglo de las luces, de la ilustración y esta sensación de que Sí. la humanidad tiene una trayectoria que es hacia arriba, donde arriba es mayor progreso, que es mayor racionalidad, mayor entendimiento, mayor acceso a la información, mayor claridad científica frente al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. La fuerza de ese optimismo de la convicción en el progreso era mayúscula. Hoy lo es mucho menos. En general los seres humanos somos más escépticos frente a esa idea, aunque también es verdad que hay otros que la defienden y con mucho rigor a veces. Hay un libro relativamente reciente de un profesor de Harvard que se llama Steven Pinker, que se llama el libro en inglés The Better Angels of Our Nature, tal vez los mejores ángeles de nuestra naturaleza. No sé cómo lo traduzcan en el español, Podría puedo ser estar más o menos la equivocado. cosa así, sí. Y el libro le dice, mire, si usted coge toda la información estadística que hay, usted mira la trayectoria a lo largo de la historia, la humanidad cada vez tiene menos guerras, cada vez hay menos violencia, cada vez hay menos hambre, la tasa de mortalidad baja, todo lo cual es cierto, ¿no? Todo lo cual es Mm. cierto. Pero, aunque sea verdad que seguimos, entre comillas, progresando a pasos cada vez más acelerados, la sensación compartida de que estamos progresando no es igual Qué paradoja esa, de David. fuerte y de sólida
que como era en el siglo de la luz. Eso es una paradoja muy importante, Sí, muy interesante. porque si lo medimos en términos de progreso, la humanidad entera que entre cadena Jime, ha progresado mucho más en este último 5 décadas, pues, que lo que progresó Claro, como tal en esa época, pero la sensación no. sí, le voy a contar una cosa Wow. que me pasó. Cuando hicimos nuestro capítulo de pandemia filosófica, me escribió un gran amigo mío, y además un hombre absolutamente brillante y muy culto, Luis Enrique García de Brigarte. Y me dijo Luis Enrique que le pareció buenísimo el capítulo, pero que discrepaba conmigo. Cuando hablábamos usted y yo del tema de las guerras y de cómo la fotografía no pudo hacer que las guerras pues fueran menos cruentas, igual que creíamos, bueno, creo usted y yo, eh, Mm. que esta pandemia no va a transformar la naturaleza de la humanidad. Me decía, hombre, yo no estoy de acuerdo, mire el libro de Pinker, mire todas las estadísticas que demuestran que la humanidad sí ha progresado y sí hay menos violencia y no sé qué. Yo le decía a Luis Enrique, eso es verdad, pero lo que ocurre es que a la vez que mejoramos, nuestro umbral de dolor aumenta. Es decir, nuestra tolerancia a lo que aún no es mejor se vuelve menor y menor y menor. Y por lo tanto, nuestra sensación de la mejoría, digamos que se deshace por el progreso mismo. Claro, porque si el umbral es mayor, Exactamente. entonces Parte, uno se claro, sorprende menos. exactamente. Una de las características del avance de la humanidad es que el umbral del dolor disminuye. Nos duele más que hoy haya mortalidad infantil. Nos duele más la desigualdad, nos duele más la inequidad, nos duele más la violencia. Entonces, a pesar de que hay menos violencia, menos desigualdad, menos mortalidad infantil, la que sí hay nos impacta más de lo que nos impactaba antes. Entonces, el progreso, incluso en su manifestación, digamos, psicológica, es decir, en el umbral del dolor, deshace sus propios logros en la forma como lo experimentamos. Esta tesis, entre otras, no es mía, digamos que Pero espera un tuve momentico yo, porque ya, venga que me enredé. Porque cuando estamos hablando nos duele más los casos que usted acaba de mencionar, que son completamente ciertos y que sí que nos duelen más esos hechos hoy que hace 200 años. Pero cuando lo miramos por el progreso, nos sorprende menos cada vez los pasos más grandes. Entonces correcto, me enredé. correcto, pues porque estamos jugando a las dos perspectivas. De hecho, esto Ujú. tiene todo que ver con lo que hablábamos del poema de Borges, cuando habla de Rosas como el gran coloso de la historia por un lado y por otra parte como un hecho entre los hechos como usted y como yo, ¿cierto? Si uno mira las cosas desde la gran perspectiva macrohistórica y uno coge todos los estudios de Hans Rosling y todas las estadísticas del Banco Mundial y todos los números que hay, Ujú. la mortalidad infantil decrece, los indicadores de desigualdad casi todos mejoran, no todos, pero casi todos mejoran, los índices de violencia disminuyen, la alfabetización aumenta, el acceso a la salud aumenta. No mira esos números y uno dice, oiga, aquí lo que hay es causal para optimismo, ¿no? Y para sentir que, Claro, carajo, si sí usted hemos mira los progresado números, sí, eso es lo que le muestran los números. desde la perspectiva macrohistórica. Ahora, Ajá. veámoslo desde la perspectiva de las personas que vivimos y existimos en este ámbito social y en este momento de la historia, cómo experimentamos esa realidad, cómo la percibimos. Pues resulta que como uno de los fenómenos fundamentales de ese avance es que nuestro umbral del dolor disminuye, es decir, nuestro umbral de la tolerancia hacia lo que está todavía mal se vuelve más y más exigente, pues nosotros no traducimos todos esos hechos y esos avances objetivos en la sensación o la percepción del progreso. Entonces, ¿será que el inconformismo siempre ha sido el mismo, sin importar cuál es el No, resultado pues temporal? de hecho, si esta tesis es cierta, el inconformismo tiende a aumentar a la vez que la situación de la sociedad mejora. Pero yo lo que estoy viendo es como todo linealmente. Entonces yo digo, no importa el indicador, el inconformismo se mantiene. ¿Sí me hago entender? No, yo creo que el inconformismo de hecho aumenta. Aumenta. Claro, porque el umbral del dolor Claro, muy... si usted lo relaciona inversamente proporcional con el resultado. Oiga, Si qué lo saca la raíz tentación. cuadrada, lo No, multiplica por 2, lo divide en la 8, le tentación da suya 15. de volver esto un podcast de matemáticas y geometría es Ah, impresionante. A ver, pero no además, me enrede mucho la pita. no siendo Momentico. matemático ni ingeniero, ni nada, cantante Sí, aficionado.
No, pero verdad, David, a mí me parece, siento como que, en serio, no es ni más ni menos, pero pues digamos que muy Bueno, ahí respetuoso. podemos, eso es una discusión, digamos, empírica. De Hmm, hecho, yo estoy aventurándome a aguas Pero eh, está que chévere no porque sí debería. puedo ver sí puedo ver el mapa pues que me está mostrando, Pero eso mire, me parece bacano. hay un sociólogo alemán que se llama Norbert Elias, que escribió un libro fantástico que se llama El proceso, bueno, The Civilizing Process en inglés. En español yo creo que la traducción es el proceso de la De civilización o la el proceso civilización. civilizatorio, pues, que es una historia de cómo en Occidente surgen y se refinan Ok. los modales de la mesa, el pudor, el uso del baño, el uso de los cubiertos para comer. Y estoy yo, Este digamos, es el mismo, venga, que es que yo me acuerdo de acordar una cosa. Este es entonces el mismo filósofo que dice como que una cultura se determina por 6 características, que son esas las que usted está mencionando. Está hablando de lo mismo, ¿no? no recuerdo que él haya dicho eso, pero alguien debe Ok, haberlo dicho. Y sí. el trabajo de Norbert Elias es muy importante. Pero mire, ¿por qué lo traigo a colación? Porque él pone un ejemplo muy interesante. Él dice, mire, si usted coge cualquier métrica objetiva de higiene, la humanidad no ha hecho más que volverse más y más y más limpia, más Sí. higiénica con Y el paso ahora del sí que tiempo. más después de esta. Claro. Pero cada vez es más asqueroso, más asquienta también. Sí, pues imagínese. Y es más lo que aumenta la expectativa de higiene que lo que la higiene misma mejora. Entonces la sensación de que somos limpios no ¿Es menor? evoluciona al mismo ritmo en que efectivamente nos volvemos más limpios. Todos somos Sheldon Cooper, es que yo lo dije al principio de la pandemia. Sí, sí. Pero venga, creo que estamos pecando ahora sí por una No, pero qué divagación berraquera, excesiva. porque es que uno en un podcast de Jorge Luis Borges mencionar a Sheldon Cooper, esto ya es una mala, esto ya es, mejor dicho, Nos- el logro sobre más todo, sobre grande. todo no mencionarlo gratuitamente, que no es lo mismo ni Sí, es no, igual, sí, uno podría. tal cual. Entonces, pero vea, recojamos un poquito de pronto los Sí, pensamientos. A ver, tenga la bondad. pues arrancamos con Borges y con esos versos absolutamente conmovedores acerca de Rosas y cómo Rosas es una presencia que se va esfumando con el tiempo en su propia familia, pero a quien Borges, tal vez sin querer queriendo, revive en esos mismos versos. Mm. Y eso nos condujo a usted y a mí a pensar en las grandes preguntas de la filosofía de la historia, que hoy, digamos, ha perdido todo su peso dentro de la academia, dentro de la filosofía profesional. Y, decía yo, con algo de razón, porque los presupuestos de la filosofía de la historia son difíciles de creer hoy. Y eso nos condujo a pensar por qué son difíciles de creer hoy. Y yo creo, esto es una hipótesis empírica, no es un planteamiento filosófico, pero es una hipótesis empírica de que la explicación tal vez reside en el hecho de que, aunque seguimos progresando, y tal vez a tasas aceleradas en relación con el siglo de las luces, nuestra percepción del avance es mucho menos satisfactoria o menos convincente que la percepción de ese mismo avance en el siglo XVIII. Y eso Sí, tiene todo que ver con lo mucho que nos cuesta adoptar esa postura tan radicalmente optimista de una persona como Hegel o de alguien como Marx, que está absolutamente convencido de que la filosofía tenía un norte, un telos, como dirían los griegos, y que la humanidad marchaba inexorablemente en esa dirección. eso último me pareció espectacular de este experimento. A eso me pareció muy, muy chévere. Entonces, ¿qué Sobre opté? todo porque es que hacer conciencia de eso, de la sensación de optimismo. Es decir, con esta conversación empiezo yo a encontrar ahí como una explicación de por qué evidentemente siento que la gente hoy en día pues no es tan optimista, aun cuando en Claro, plata blanca pues podría serlo. eso es lo Muy que... bacano. Eso, se me olvida el nombre de la persona que acuñó la frase, pero lo que se llamaba el fenómeno de los rising expectations. Nuestras Ujú. expectativas, lo que esperamos de la vida en sociedad, crece a una tasa más acelerada que la capacidad de la sociedad misma de suplir esas expectativas.
Me voy a quedar callado porque ya con una pregunta más lo mando quién sabe para dónde. Más bien le propongo a usted, que es el lector natural de poemas de este equipo de trabajo, ¿por qué no se echa usted entonces para terminar el poema completo antes dándole las gracias a nuestro equipo de producción? Claro. Conformado por María Cristina Pimiento, Camilo Zuluaga, le iba a decir Mauricio, dame el favor, David Zuluaga y Octavio Galvis, Urbi et Orbi. Em, bueno, estrenamos newsletter esta semana, ¿no? Sí, y por favor Estuvo no como dejen de bueno. escribirnos los que tengan ideas, sugerencias, opiniones, reclamos, discrepancias airadas. Por favor no dejen de escribirnos a través de nuestra página web Ahí tenemos uno pendiente. www.urbietorbi.com. Exacto, www.urbietorbi.podcast. No, No, qué desastre bueno. de No, mercadeo el que yo no, hago. no, no. Urbietorbi.podcast.com. Es que cuando Correcto. pongo ya voz sensual funciona mejor. No, que tengo una sugerencia para ir pendiente del podcast de la semana pasada, de Señor. Felipe Giraldo, que dice, tiene discrepancias interesantes, tengo el correo que se lo va a mandar, y dice, si se echan una segunda parte de, del podcast de nacionalismo, me gustaría mucho que lo bajaran un poco hacia el concepto de regionalismo y a ver si se encuentra algo ahí. Entonces, para que Ok, lo tenga usted en el tintero. ok. Vale, listo. Queda Gracias, en el pues, tintero. 5 muchachos, A, B, C, D, E, por escucharnos nuevamente. Y aquí los dejo con Pablo Neruda leyendo su poema Rosas. Rosas, de Jorge Luis Borges. En la sala tranquila, cuyo reloj austero derrama un tiempo ya sin aventuras ni asombro, sobre la decente blancura que amortaja la pasión roja de la caoba, alguien, como reproche cariñoso, pronunció el nombre familiar y temido. La imagen del tirano abarrotó el instante, no clara como un mármol en la tarde, sino grande y umbría, como la sombra de una montaña remota, y conjeturas y memorias sucedieron a la mención eventual como un eco insondable. Famosamente infame, su nombre fue desolación en las casas, idolátrico amor en el gauchaje y horror del tajo en la garganta. Hoy el olvido borra su censo de muertes, porque son venales las muertes y las pensamos como parte del tiempo. Esa inmortalidad infatigable que anonada con silenciosa culpa a las razas y en cuya herida siempre abierta, que el último Dios habrá de restañar el último día, cabe toda la sangre derramada. No sé si Rosas fue solo un ávido puñal, como los abuelos decían. Creo que fue como tú y yo, un hecho entre los hechos, que vivió en la zozobra cotidiana y dirigió para exaltaciones y penas la incertidumbre de otros. Ahora el mar es una larga separación entre la ceniza y la patria. Ya toda su vida, por humilde que sea, puede pisar su nada y su noche. Ya Dios lo habrá olvidado, y es menos una injuria que una piedad demorar su infinita disolución con limosnas de odio.